Bueno, hoy día les voy a hablar de zonificación de datos. Primero, quiero explicarles el nombre, expresionismo de datos, ¿ya? Y para eso, primero que tenemos que entender qué es lo que es un dato, ¿ya? ¿Alguno me podría quizás ayudar? ¿Qué es un dato? Información, ¿cierto? Pero una información representada, ¿ya? Un dato es una representación simbólica, numérica, de alguna dimensión de la realidad, ¿cierto? Por ejemplo, Carolina tiene un hermoso pelo negro, ¿cierto? En cambio yo tengo pelo color transparente, ¿cierto? Ese es un dato, ¿ya? La cantidad de personas que tienen calcetines rojos hoy día también es un dato, ¿ya? Todo puede ser representado a través de un dato. Ahora, ¿qué es lo que es el expresionismo? ¿Por qué se llama expresionismo de datos? El expresionismo es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones más que la representación objetiva de la realidad. O sea, busca expresar un lado más emotivo de la realidad, ¿ya? El cuadro más famoso del expresionismo, ¿cierto? Que es un movimiento que más se conoce por lo pictórico, también tiene artistas relacionados a lo musical, pero principalmente lo podemos ver reflejado en ese cuadro, El grito de Edvard Munch, ¿cierto? Que vemos como esta emocionalidad, esta como desesperanza, una suerte, como que el cuadro nos muestra esta expresión un poco, digamos, ¿cómo lo dirían, cómo lo describirían ustedes? Como desesperada, ¿cierto? Como una desesperanza, como una emoción bien intensa. Bueno, eso es lo que busca el expresionismo, ¿ya? Expresar la realidad emocional más que la realidad objetiva, ¿vale? Entonces, el expresionismo de datos lo que busca es como expresar la realidad emotiva de los datos, la realidad emotiva de o sea, una percepción emotiva de la realidad sería, ¿ya? Eso es lo que busco con este proyecto, que es una metodología que ya ligerito les voy a explicar cómo funciona. Ahora, ¿qué es la sonificación? ¿Ya? La sonificación es una disciplina que emplea el sonido como medio para comunicar e interpretar información, ¿ya? ¿Qué tipo de sonificaciones tenemos? Por ejemplo, cuando estamos echando el auto para atrás, ¿cierto? Y nos estamos acercando mucho a otro auto o a alguna pared, qué sé yo, empieza a sonar, ¿cierto? Como que nos está avisando. Eso sería una técnica de sonificación, ¿ya? Más antiguas, por ejemplo, tenemos no me acuerdo cómo se llama, el pajarito que ocupaban en las minas para avisar de que había salido un gas, qué sé yo, y que era peligroso y había que irse. ¿Cómo se llama? Grisú, el gas grisú, ¿cierto? Eso también sería una sonificación a través de un animalito, qué sé yo, pero también sería una sonificación. En el fondo, estamos recibiendo información a través del sonido, ¿ya? ¿Qué ramas o áreas de estudio tenemos dentro de la sonificación? Bueno, primero la sonificación de datos, transformar datos en sonido. También el diseño de interfaces sonoras. O sea, me refiero con este diseño, por ejemplo, el aparato que hace que te avise que te está acercando mucho a una pared cuando estás retrocediendo en el auto. Eso sería también un diseño de una interfaz sonora. O también el estudio del sonido de los objetos. Ya, ese también es otro ámbito de estudio de la sonificación. Ya, particularmente yo me he estado enfocando en la sonificación de datos y también quiero hacer, eh, no sé si es una aclaración, pero hablando con otras personas relacionadas hasta el mundo de la sonificación, también he recibido esta idea de que no todo lo que hacemos, o lo que hago en particular, es sonificación, sino que también se le puede llamar composición asistida por datos, ¿ya? Y ahí hay una diferencia, que la sonificación es un sonido que está siendo modulado directamente por información, ¿ya? En cambio, composición asistida por datos puede ser que el dato te esté de alguna manera influyendo o inspirando algún sonido, ¿ya? Se quiere representar una información, pero no es directamente la modulación, no es directamente el dato afectando el elemento sonoro. Entonces ahí hay una pequeña diferenciación que la hace la Gabriela Mungía, una artista sonora mexicana que admiro mucho y que si quieren estudiar también su trabajo, lo recomiendo. Quiero que veamos algunos proyectos de sonificación de datos. Uno de los más famosos, que se llama A Universe of Sound, que es de la NASA, donde hacen sonificaciones de información que reciben de los telescopios, por ejemplo, de las ondas gravitacionales que produce el hoyo negro no sé dónde y qué sé yo. Ya es un proyecto súper interesante y que quiero que revisemos. Van a ir apareciendo unos códigos QR por si le quieren sacar fotos para después revisarlos con más detalle. Vamos ahora ahí a la página de la NASA.
¿Está por ahí? De la NASA, A Universe of Sound. Bueno, esta es la página, este es el portal de la NASA que tiene para su proyecto de sonificación, donde, como le había comentado, sonifican un montón de información que reciben de los distintos telescopios que hay alrededor del mundo, qué sé yo. Y mira, si bajamos un poquitito, tenemos esta primera sonificación, que es acerca del centro de la galaxia. ¿Ya? ¿Qué tipo de información aparece aquí? Información relacionada a luz, a ondas gravitacionales, y qué sé yo, toda la información que obtienen los telescopios, y con esta información después generan una pieza sonora, que la podemos escuchar con condiciones. Si haces clic ahí, te va a llevar a un YouTube, un poquito más abajo, y ahí está, escuchamos. ¿Qué le parece? Bonito, ¿cierto? Suena lindo, suena como relajante, como, no sé, como una música ambiental. Bueno, pero toda esa música fue generada con la información que obtienen los distintos telescopios acerca del centro de la galaxia. ¿Cómo lo hacen? La verdad es que no sé. Yo tengo una metodología y que es la que se los voy a mostrar luego, que me imagino que tiene que ver igual. ¿Ya? Otro proyecto que quiero que revisemos es de unas chicas mexicanas que se llaman Interspecifics y que tienen un proyecto que se llama AIRE, donde están tomando información de distintos centros que hay en distintas ciudades del mundo sobre la contaminación en cada una de estas ciudades. Y con la información que tienen respecto a la contaminación, generan piezas sonoras también. ¿Ya? La idea es que eventualmente estos sonidos que se van generando, esta música, igual nos puedan hablar de la problemática. ¿Ya? En términos, por ejemplo, de ahí lo vamos a ver bien cómo es con la metodología. Pero si va subiendo algo, significa, si va subiendo el tono de algo, o el volumen de algo, o va cambiando un timbre, significa que algo está cambiando también en la información. ¿Ya? Esa es la idea, que es como cuando vemos los datos, por lo general vemos los datos, ¿cierto? Vemos los datos en un gráfico, ¿cierto? Podemos verlos dependiendo del tipo de datos, si son lineales o si son unas razones de proporciones, va a depender, pero por lo general vemos los gráficos. La idea de estos proyectos y esta técnica de sonificación es que podamos escuchar los datos. ¿Ya? Y si que quizás escuchando los datos podemos encontrar información o podemos encontrar algo que sea redundante que no lo vimos quizás en los gráficos, pero que a través del sonido sí lo podemos percibir. ¿Ya? Vamos ahora al de Interspecifics. Ahí está el QR para que lo vean después. Era el Bandcamp. Vamos a escuchar un poquitito porque es una obra que dura 10 minutos. Quiero que la escuchemos un poquitito y es acerca esta particularmente de la contaminación de Bogotá. Ya hay distintos puntos en Bogotá, bueno, en todas las ciudades, que van tomando información respecto a la polución y con esta información se generó después esta pieza sonora. Escuchemos. Por aquí los distintos acordes, los distintos elementos sonoros que van apareciendo son producto de la información de los datos, ¿ya? Lo van modulando.
Si aparece un bombo, ese bombo apareció. ¿Por qué? Todavía no sabemos y es uno de los desafíos del proyecto, como generar un lenguaje en común, ¿ya? Es un lenguaje, pero quizás si es que no sé el idioma, no lo voy a lograr entender tan bien. Es lo mismo que yo escucho un chino y el chino me está diciendo algo, pero si yo no hablo chino no lo voy a entender tampoco. Entonces también ese es un desafío de cómo logramos de que la gente pueda entender un poquito más objetivamente qué es lo que se está queriendo expresar. Por ahora queda más como una experiencia estética sonora, ¿cierto? Y por eso también que mi proyecto se llama Expresionismo de Datos, es que busco que la información, que los datos no sea algo tan literal, sino que sea como más la realidad emotiva de los datos. Por eso el nombre. No sé si se entiende. Está bien. Volvamos a la presentación. Bueno, y ahora les quiero contar algunos proyectos que he desarrollado con esta metodología que estoy tratando de describir, que se llama expresionismo de datos, ¿ya? La primera y cómo partió todo fue con el acorde de la cara de Frida Kahlo. Ese fue el primer proyecto que realicé, que en el fondo fue cuando se me ocurrió esta idea y estaba en verdad como que buscando una idea. Estaba buscando una idea porque quería postular a un lugar que era el Spatial Sound Institute, que es un lugar donde tienen un estudio de audio inmersivo increíble y hubo una convocatoria abierta y dije, ya, se me tiene que ocurrir algo para poder postular este proyecto. Postulé, o sea, primero buscando una idea, lo primero que se me ocurrió fue el acorde de la cara de Frida Kahlo. Estaba sentado viendo un libro de Frida Kahlo y de repente me pasé el rollo. ¿Y qué pasa si es que le saco las proporciones de los distintos elementos de la cara de Frida Kahlo? La altura, la boca, la nariz, la oreja, los ojos. Hacer una razón de proporción de todas las cosas y después esa razón de proporción llevarla al espectro del audio, al espectro de frecuencias de audible, ¿ya? Entonces ahí se genera un acorde que no es un acorde tonal como los conocemos, no es como un fa mayor, sino que algo un poquito más caótico, ¿ya? De ahí les voy a dejar el link para que lo escuchen, no les voy a mostrar todo ahora porque no tenemos tanto tiempo, pero va a estar un QR ahí para que lo puedan revisar después. El segundo que hice fue un reporte sonoro sobre las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social en Chile, ¿ya? Hubo un informe que se hizo, bueno, hubo varios informes, tomé el primero, que es el oficial, sobre las violaciones que ocurrieron a los derechos humanos durante el estallido social en Chile. Ese lo vamos a ver ligerito, ¿ya? Esto lo hice en una plataforma de metaverso también, que se llama Mozilla Hubs, y en el que básicamente tomé 4 tipos de violaciones a los derechos humanos, 4 categorías de violación a los derechos humanos: violaciones sexuales, traumas oculares, atropellos y asesinatos. Y a cada uno de estos elementos, de estas categorías, le asigné un elemento sonoro. Y escalé el periodo que observa el informe, que son de 1 año a un tiempo de 10 minutos, ¿ya? Entonces cada uno de estos elementos sonoros que representa esta categoría de violación a los derechos humanos, suena la cantidad de veces que ocurrió, pero escalado a un tiempo de 10 minutos, ¿ya? Esto se puede ver en multiverso, o sea, en metaverso, multiverso quizá igual, en metaverso, lo vamos a ver ligerito. Y el tercero se llama Flujos Migrantes, y esto, para este proyecto trabajé con un portal que se llama Migration Data Portal, que colecciona y junta información que le entrega el gobierno y una serie de fundaciones relacionados a la migración. ¿Cuánta gente migra en el mundo? ¿Qué porcentajes de mujeres y qué porcentajes de hombres migran? ¿Cuántos son los refugiados que han habido en los últimos 70 años? ¿Cuánta es la cantidad de gente que se trafica? Etcétera. ¿Ya? Hay un montón de información y con esta información generé también una pieza sonora que la desarrollé. Este proyecto lo presenté al Ministerio de Cultura y logré financiarlo para poder desarrollarlo en este estudio que les comentaba. Al final no fue el Spatial Sound Institute, que era en Hungría. Me cambiaron porque por pandemia cerraron el Spatial Sound Institute, pero me cambiaron a Berlín, un estudio que tenía las mismas características, y lo podemos desarrollar esta pieza de sonificación y además en un ambiente de audio inmersivo, que ya les voy a comentar y les voy a mostrar un poquito de cómo fue. Bueno, ahí está el acorde de la cara de Frida Kahlo, si quieren sacar un QR para que los puedan escuchar después. Es raro el acorde de la cara de Frida Kahlo, igual como su obra, raro pero hermoso. Y luego tenemos, ¿cierto?, el reporte sonoro sobre las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Esta obra la hicimos en conjunto con el Centro Cultural Toda la Teoría del Universo, con el que trabajo, y ellos me ayudaron a
a generar todo el espacio virtual. ¿Ya? ¿Podemos revisarla ahora? Lo del expresionismo, o sea, la habitación del tiempo se llama. Entonces tú puedes entrar aquí, puedes poner un avatar, qué sé yo, es como un metaverso. Bloquear, enter room. Y ahí tú entras. ¿Tiene bajito el volumen, parece? La idea es entrar ojalá con audífonos, porque así puedes tener una experiencia binaural. ¿Ya? Tú entras y estás como en Pay Carrera. Y hay 4 parlantes. Si se fijan, bueno, el contraste no nos ayuda mucho, pero hay 4 parlantes alrededor de esta plaza, digamos, ya de este centro. Cada parlante emite un sonido relacionado a una categoría de la violación de los derechos humanos. ¿Ya? Y suena la cantidad de veces que ocurrieron en un periodo, o sea, escalado a un periodo de 10 minutos. No se escucha, no sé por qué no se escucha, quizás está el audio tapado. Pero bueno, lo pueden revisar después, quedó el QR ahí o cualquiera que esté interesado. Lo pueden ver, me puede ver el link, qué sé yo, después de la presentación, ¿vale? Para pasar a la otra mejor, porque igual no nos queda tanto tiempo. Vamos a la presentación. Y bueno, el tercer proyecto es este que se llama Flujos Migrantes, ¿cierto? Que lo pude presentar en Berlín, en este estudio de audio inmersivo que se llama 4D Sound, una tecnología de audio inmersivo. Hoy en día, cuando hablamos de audio inmersivo, casi siempre nos relacionamos o hablamos de Dolby Atmos, ¿cierto? Ayer hablamos mucho de Dolby Atmos. Pero existen otras tecnologías también. Dolby Atmos es la que se ha posicionado mejor, es la que es más compatible con todos nuestros dispositivos, ¿cierto? Netflix, en las plataformas de streaming tienen Dolby Atmos, qué sé yo. Pero existen otras tecnologías también, ¿ya? Entre ellas 4D Sound, que es una tecnología que ocupa una serie de parlantes alrededor de un espacio que es como este, más o menos un poco más grande, pero el estudio tiene 48 parlantes, organizados equidistante entre sí alrededor de toda la sala, y abajo tienen 9 subbajos. Entonces trabajan con un concepto que es la holofonía, ¿ya? Que tú puedes en el fondo generar un elemento sonoro, un objeto sonoro como le llaman también en la nomenclatura de Dolby, y lo puedes mover por el espacio. Puedes hacer que una pelota se vaya para allá sonando y se vaya a la otra esquina y que viaje, y que se vaya para arriba y baje, y se dé vuelta y qué sé yo. ¿Ya? Es súper interesante en verdad. Mira, veamos el PDF que es con el registro de la residencia. ¿Está por ahí? PDF. Ese mismo. ¿Ya? ¿Yo lo puedo bajar o no? No. No lo puedo bajar. Pero bueno, puedes ir bajándolo tú. En el fondo, un registro fotográfico del lugar, de cómo fue la residencia. Fíjense ahí, mira, esta foto es buena porque se pueden ver estos espacios, o sea, estos pilares, que son 16 pilares organizados equidistantes entre sí, dentro de la sala, y cada uno tiene 3 altavoces, uno abajo, otro como a los 2 metros y otro a los 4 metros. ¿Ya? Entonces, el nivel de inmersividad es distinto, y la diferencia con Dolby Atmos, que tú tienes como un hotspot, como un lugar donde está el ingeniero mezclando, ¿cierto? Es donde se escucha mejor, ya donde realmente vayas a sentir esta resolución de los elementos moviéndose alrededor tuyo, como en el espacio Atmos, ¿cierto? En cambio aquí tú te puedes ir moviendo por la sala. Ya tú te vas moviendo y dependiendo si estás acá, vas a escuchar un elemento que está allá y que viene para acá, y si está allá, vas a tener experiencias relativamente distintas. Entonces como que tiene esta particularidad, y que a mí me gustaba, que se pueden generar como unos bosques. Entonces mi intención fue generar como una suerte de bosque de información. ¿Puedo ir subiendo en la foto? Dale nomás. Bueno, este es el portal que les decía con el que trabajé, Migration Data Portal, que lo pueden revisar también, y que es la que colecciona información relacionada a los flujos migrantes, ¿ya? Entonces yo lo que hice fue tomar una serie de informaciones, la información que encontré más relevante, después lo voy a explicar en la metodología, qué tipo de información se elige, ¿ya? Alguna que sea relevante en relación al caso, a la problemática que tú estás queriendo abordar con el proyecto. Información, por ejemplo, como la cantidad de refugiados en los últimos 70 años, porcentaje de mujeres versus hombres, etc. ¿Ya? ¿Puedes seguir subiendo?
Ese un screenshot del software de 4D Sound con el que cada uno de estos cubitos que vemos ahí es un elemento sonoro que representa una data, ¿ya? Estos datos se van moviendo, ¿vale? Y lo que vamos a ver ahora es el video que les quiero mostrar. Con la pieza sonora resultante, es un extracto, porque en verdad dura como 20 minutos, y tomé porque estaba este como ambiente, digamos, como este ecosistema de información, y aparte, luego ya, antes de ir, le grabé una entrevista a un chico haitiano que vive aquí en Chile hace varios años, y le pedí que me explicara, me contara su historia migrante, ya que me narrara un poco su historia. Y él lo puse como a caminar dentro de esta sala, ¿ya? Era un holograma, él no estaba ahí, pero tú lo tenías que ir siguiendo, o sea, tenías que ir caminando, como siguiendo su sonido para poder escuchar su narración, su historia. Pero vamos al video, pongámoslo desde como la mitad porque no nos queda mucho tiempo. Y lo puedes subir el volumen. Aquí por supuesto no se puede apreciar la inmersividad del sonido, pero un sonido sistema estéreo, pero con audífonos, está en internet, está el QR, se puede apreciar más el movimiento de los elementos. ¿Se fijan? Ahí está es como el espacio del estudio. Entonces cada uno de los cubitos que se ven ahí son los elementos sonoros, que son representación sonora de la data, de la información, y se ve cómo se están moviendo dentro de este estudio, ¿ya? Cómo suben, cómo bajan, cómo se mueven en espiral y qué sé yo. Entonces al estar ahí es súper interesante porque tú estás como en un lugar donde es como si fueran, yo me gustaba pensar que era como un ecosistema donde todos los elementos sonoros eran como un organismo, entonces era como un bosque de información. Y teníais los elementos moviéndose ahí y es como estar como realmente dentro de un ecosistema de información. Entonces la idea de esto es como pensar acerca de la data, pensar acerca de la problemática que estoy abordando, pero desde el sonido, reflexionar. Reflexionar sobre la problemática que estoy observando, pero desde una perspectiva sonora, más que verlo en un gráfico. ¿Ya? ¿Está bien? Para los que les interesa verlo después, tengo la versión entera y se los puedo mandar, está el QR igual. Ya, volvamos a la presentación, please. Eso. Ya, quiero explicarles un poco cómo es la metodología, ¿ya? Cómo es la metodología de composición de estas piezas sonoras, que para mí es lo más interesante. Cuando empecé a estudiar esto de la sonificación, a investigar, no aparecían muchas, no está descrito mucha en relación a las metodologías que se utilizan para la sonificación. Entonces fue como que ya, bueno, voy a tener que crear mi propia metodología. Y como le dice, bueno, primero hay un caso, ¿ya? Un caso, una problemática, los flujos migrantes, la violación de los derechos humanos, la cara de Frida Kahlo, el antropoceno, que es en lo que estoy trabajando ahora, etc. Y ese caso, esa problemática, desde esa problemática puedo tener harta información, ¿ya? De ahí primero obtengo la información, ¿cierto? Tengo la data y luego hay una selección, una curaduría de datos, ¿ya? Y que ella entra a jugar un poco el papel de la composición, ¿ya? ¿Qué datos voy a elegir? ¿Ya? ¿Qué información voy a utilizar para representarla sonoramente? Está un análisis de la data y dependiendo del análisis de la data, o desde el análisis de la data, disculpen, voy a tener el tipo de data, ¿ya? Y por lo general cuando hablamos de data existen dos tipos, que es la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa es que yo soy pelado, ¿ya? La cuantitativa es cuántos de acá somos pelados, ¿ya? Es distinto, ¿ya? Es distinto, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la data, si la data es cuantitativa puede ser transversal o puede ser longitudinal, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que si tengo data transversal significa que es estática en el tiempo, ¿ya? O sea, ¿cuántos de aquí tenemos zapatos? ¿Cuántos de acá tenemos zapatillas? ¿Ya? No es una información que vaya a variar en el tiempo. Si yo estoy observando la sala en este momento, es estática en el tiempo. Y si es estática en el tiempo,
puedo ocupar una técnica de sonificación que le llamo razón de proporción. ¿Qué puedo hacer proporciones? Ya, si el 40% de ustedes tiene zapatillas y el 60% tiene zapatos, ahí tenemos una proporción. Y esa proporción la puedo llevar a distintos ámbitos del sonido. ¿Ya? Puedo hacer una proporción en el espectro audible. Por ejemplo, del espectro audible sabemos, los que estudian ingeniería en sonido, espero que sepan, que el espectro audible es de 20 a 20.000 Hz, ¿cierto? Entonces puedo hacer razones de proporción dentro del espectro audible. ¿Ya? O puedo hacer una razón de proporción en relación a la tesitura de un piano, por ejemplo. La tesitura de un piano, ¿cierto?, que va del do más bajo a la nota más alta, ¿cierto? Puedo hacer una proporción. El 60% sería del do al do 4 y después del do 4 al do 6 me quedaría el resto, por decir algo. ¿Ya? O también puede ser un porcentaje de parámetros. Ya cuando hablamos con software o trabajamos con software de audio y audio digital, tenemos porcentajes para un montón de cosas. El porcentaje de un filtro, por ejemplo. ¿Ya? El porcentaje del granulador de un delay, qué sé yo. Bueno, y la otro tipo de data es la data longitudinal, que es espaciada en el tiempo. ¿Ya? El tiempo forma parte de la dimensión de la data. Por ejemplo, en este caso, en los flujos migrantes, la cantidad de refugiados en los últimos 70 años. Entonces tú podéis ver una curva. Si lo viésemos gráficamente, vemos una curva, ya de cómo han ido aumentando, disminuyendo la cantidad de refugiados en los últimos 70 años. ¿Ya? Y para este tipo de data ocupo distintas técnicas de sonificación. Una que es por categorización, ¿cierto?, donde podemos hacer diseño de elementos sonoros. Otra que es por secuenciación, ya tengo una línea, ¿cierto?, una curva, y esa curva le puedo llevar a ser una curva MIDI, por ejemplo, que me puede modificar una serie de parámetros que yo quisiera, donde puedo generar melodías, o puedo generar secuencias MIDI, como les decía, o también eso. Esas son las dos categorías, esas son las dos técnicas de sonificación cuando la data es longitudinal. ¿Ya? Y en esto está basada la metodología, esta es la que estoy utilizando, estoy buscando también nuevas técnicas de sonificación, por ahí si se le ocurre alguna y me las quiere comentar, yo feliz de recibirla y escucharla, ¿vale? Y para terminar, quiero dejarle algunas interrogantes, ¿ya? Algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿puede el sonido expresar información escondida en la data? ¿Ya? Como les digo, la data siempre la vemos, siempre la visualizamos, siempre están en gráficos. ¿Qué pasa si la escuchamos? ¿Puede que encontremos información que está escondida ahí? ¿Ya? El oído humano tiene esta capacidad de percibir detalles súper minúsculos. ¿Ya? Se mueve un poquitito el volumen y lo percibimos, ya cambia un poquitito la frecuencia y la percibimos. Quizás si esa data se presenta a través de sonido, podemos percibir información que de alguna manera visualizándola no la estábamos recibiendo. ¿Qué podemos aprender también escuchando la data? ¿Ya? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos puede entregar esta nueva forma de observar la data? Observarla pero con los oídos. ¿Ya? ¿Cómo podríamos reaccionar ante un tema específico respecto a cómo lo escuchamos y cómo lo sentimos también? Porque recordemos que esto es expresionismo de data, entonces la idea es escuchar pero sentir también. Sentir la data a través de esta capacidad que tiene el sonido, que es de emocionarte, ya algo que visualmente no ocurre. Lo veo en un gráfico y es difícil que me emocione. ¿Ya? Pero si escucho algo que me produce algo, puedo quizás eventualmente tomar ciertas decisiones. ¿Ya? Eventualmente la gente que está en cargo de poder, qué sé yo. Y podría esta experiencia, como vinculado a lo mismo, podría esta experiencia conducir al desarrollo de tecnologías que generen un impacto positivo en su contexto. ¿Ya? También una interrogante, ¿vale? O sea, puede que al generar estas piezas de sonificación, eventualmente estén aportando a que se genere tecnología que pueda ayudar, por ejemplo, a evitar que se congestionen tanto con contaminación en las ciudades, como en el proyecto de las chicas de Interspecifics. ¿Ya? Estamos mostrando algo, estamos mostrando una información, la estamos mostrando desde otra perspectiva, no en gráfico, con audio. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer con esta información que ahora tenemos? Podrá llevarnos al desarrollo o conducirnos al desarrollo de tecnologías que impacten positivamente. También dejo ahí la inquietud, alguna interrogante. Y con eso ya estoy terminando. Espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias por escuchar y por invitarme.